¿Qué tal? Bienvenidos a La Antorcha para arrancar temporada con Kake Vinuesa y Fran Carrillo. ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. ¿Qué tal, Vicente? Un placer de nuevo estar aquí siempre A tope. en La Lo primero Trinchera que de la quiero hacer, Libertad. Vicente, es dar la enhorabuena a todo el equipo de OK Diario, en especial a Carmen Villarrubia, porque cómo os lo habéis trabajado. Porque una cosa es la noticia y hablar de la noticia, y otra cosa es estar en la noticia. Estar en el Viva, estar con Me la sumo. Cale Borroca de la Vuelta Ciclista y hoy lunes aquí dándolo todo. O sea que enhorabuena a todos, porque, bueno, a los que Bueno, nos ven, a los periodistas, a los que están detrás, a los redactores, a los de vídeos, a todos, que de bueno, verdad y a ti que que curra. estuviste allí y a Fran que ya ha escrito un artículo favorable al gobierno. Eh, Ahí está. bueno, oye, vamos a ver, Sánchez proclama su profunda admiración, el sábado no, hoy, otra vez, después de lo ocurrido en Madrid, su profunda admiración por los disturbios de este fin de semana en Madrid. Vamos a escuchar al presidente del gobierno y me decís a ver qué os ha parecido. Sentimos, como dije ayer, una profunda admiración y respeto por nuestros deportistas, por los ciclistas de la Vuelta Ciclista a España. Por eso se puso ayer su seguridad por delante de cualquier otra cuestión. Pero también sentimos un inmenso respeto y una profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica. Y creo que el debate que se ha abierto aquí, a propósito de lo sucedido ayer en Madrid, en España, debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo. Ya está, de hecho, sucediendo en algunas otras partes del mundo, ¿no? Hemos visto cómo gobiernos europeos están diciendo que mientras dure la barbarie, Israel no puede utilizar cualquier plataforma internacional para blanquear su presencia. Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza? Bueno, ¿qué os parece? Blanquear, dice. El amigo de Bildu dice blanquear. Venga, Fran. Pues si es un gobierno que está acostumbrado a celebrar la pobreza, cada vez que publican que ha aumentado el número de hogares que necesitan el ingreso mínimo vital, ¿cómo no va a ser un gobierno que celebre la violencia? Es un gobierno absolutamente en una pendiente cuesta abajo hacia la autocracia, hacia la sociedad totalitaria en la que Sánchez heredará o quiere liderar las cenizas que salgan de todo esto, y ya no tiene ningún problema en alentar, en patrocinar y no sabemos si financiar el terrorismo callejero. Es decir, Sánchez cada vez está más a la izquierda de lo que es el espectro político. Yo no sé si hay algún momento más. Ha pasado de podemizarse a batasunizarse. Llega un momento en el que es indistinguible de Otegi, indistinguible de esa Cale Borroca, indistinguible de lo que sería la defensa del terror frente a la libertad y la democracia, y no extraña que sea el único líder europeo en ser felicitado por Hamás. Es mentira lo que ha dicho en esa intervención sobre que el resto de países europeos están siguiendo su ejemplo. No, el resto de países europeos ha condenado precisamente lo que ha hecho el gobierno respecto a su papel en la Vuelta a España. El resto de gobiernos no se ha manifestado en torno a esto que ha dicho, y el resto de gobiernos ve con preocupación cómo en España hay un gobierno antisemita, un gobierno antijudío y un gobierno que fomenta y protege la violencia y no el derecho de otros ciudadanos a disfrutar libremente de un evento deportivo. Esa es la desgracia que tenemos, pero es que es cuando tenemos a una persona con evidentes desórdenes mentales al frente de la presidencia. Kake, venga. Sí, pues nada, al ataque, ellos al ataque directamente como acertadamente. También ha publicado OK Diario en el editorial de Eduardo Inda o las declaraciones de hoy. ¿Quién se congratula de la Borroca? ¿Quién está feliz con estas vallas que vuelan? Pues Otegi, Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi es el que, como dice Fran, está siendo financiado, el socio preferente, y esto es lo que tenemos. En una vuelta ciclista en la que las familias van con sus niños a la calle, pues el presidente del gobierno dice apreteu y feu de apretar, como decía Torra a los de Arran, pues ahora se lo dice directamente
a Irene Montero y sus guardaespaldas, que son además guardaespaldas de Podemos pagados por nosotros, que además algunos era policía secreta, que esa policía está siendo insultada por la Podemita. Es todo muy loco. Yo realmente me asusta de a dónde vamos, porque claro, estamos fomentando la violencia y luego a todos nos ha llegado ese mensaje de los policías que estuvieron ahí trabajando, cómo están politizados y no les permitieron hacer bien su trabajo, y las vallas, todos sabemos que cuando hay un rodeo al Congreso, pues las vallas están bien enlazadas con abrazaderas, las vallas estaban sueltas, Sí, y estaban esto nos lo sueltas, cuenta la... Claro, y esas vallas sueltas se han utilizado de arma arrojadiza. Yo, cuando veo los medios vendidos o la cadena SER diciendo que la gente se protege de la policía y luego corregimos titular, la gente, los propalestinos agreden a la policía. O sea, esto ya cae tanto por su propio peso que tener a Batasuna dirigiendo la política nacional da estos resultados. Claro, Y las imágenes son estremecedoras, ¿eh? claro, las imágenes hablan por sí solas, eso está claro, ¿no? Pero luego sale el ministro Marlaska, el responsable, el jefe máximo de estos policías, que ayer hay 22 heridos, van a escucharle. No sabe, el ministro Marlaska no sabe ni son 21 o 22 los policías heridos. Eso es lo que le interesa al ministro Marlaska, sus agentes de la UIP que estaban ayer, y que efectivamente, como estamos publicando, y vamos a publicar más detalles en OK Diario, siguieron órdenes políticas, lo dicen ellos, órdenes políticas y no órdenes operativas. Y Marlaska decía esta mañana, no, fue pacífico, esto fue pacífico. Yo, respecto a la imagen, vi a una ciudadanía muy comprometida con la paz en el mundo. Y mientras decía que es pacífico, decía, pues, que se recuperen los 21 o 22 policías. Evidentemente, de decir que ya basta y que desde luego esa situación no puede ser admitida a nivel internacional. En esos parámetros, una inmensa mayoría, como sabemos, de ciudadanos españoles, madrileños y también españoles, ayer ejercieron su derecho a manifestarse. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenían que conjugar y garantizar el derecho a manifestarse de esa inmensa mayoría pacífica y evidentemente también garantizar la seguridad de los ciclistas y garantizar también la seguridad del resto de la sociedad que acudía también al evento. Yo creo que ayer, y lo pudimos ver todos, la Policía Nacional gestionó la situación, una situación absolutamente compleja, como siempre lo hace, en términos de proporcionalidad y adecuando su actuación a esa proporcionalidad, a esa necesidad y a conjugar en la mejor medida posible esos dos derechos que estaban ahí. En ese sentido, lo que me queda es, naturalmente, felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por el trabajo desarrollado, por el trabajo que pudimos ver y, evidentemente, pensar y interesar el rápido restablecimiento de los 21-22 agentes de la Policía Nacional que ayer resultaron heridos. Eso es lo más importante para el Ministro del Interior en estos momentos. Y lo que me preocuparía es cuando otros hablan de imágenes. Yo vi ayer una imagen realmente de una sociedad comprometida con la paz en el mundo. ¿Qué te parece, Fran? Que es que no sabe ni el número de policías que han resultado heridos. Es imposible superar el cinismo, la hipocresía y desvergüenza de este gobierno y de este señor en particular, que debería acabar en la cárcel algún día. Es un gobierno de delincuentes y mafiosos. Decir que felicita a la sociedad comprometida con la paz, la misma sociedad que está arrancando vallas y tirándosela a la policía, la misma sociedad que está destrozando el mobiliario urbano, la misma sociedad que está atacando a la ciudadanía libre que pasa por allí, la misma ciudadanía que va con pasamontañas y con la cara tapada para que no se le reconozca. Es decir, la misma ciudadanía batasuna que ha importado del País Vasco y que Madrid también tiene, digamos, buen predominio y del que el gobierno está orgulloso. Es decir, la misma ciudadanía que quiere la paz en Palestina aquí es la ciudadanía que impone, que acosa, que agrede y que en última instancia busca asesinar al contrario. O sea, este es el gobierno que tenemos, un gobierno absolutamente antisemita y favorable a la violencia. Fíjate que Televisión Española estaba dándolo en la 2,
hay una consigna, te pregunto, Kake, claramente, y todo esto se trata básicamente de sacar temas como sea, para convertirse Sánchez en el líder de la extrema izquierda española y mantener emocionalmente el voto de la izquierda y de la extrema izquierda, y sobre todo para distraer la atención de la corrupción, de Begoña Gómez, etcétera, etcétera. Televisión Española estaba dándolo por la 2 y pasó a la 1. Pero pasó a la 1 instantáneamente en cuanto empezaron los incidentes y tenía un despliegue enorme Como si se lo esperasen. Sí. Como si se lo esperasen. Es verdad que internacionalmente ahora mismo la Unión de Ciclistas Internacionales cargan contra Sánchez por su admiración hacia los manifestantes, es decir, hacia los borrocas. O sea, internacionalmente ya somos la vergüenza. El ministro felicita a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque huyeron, porque obedecieron el mandato de huir. Es una absoluta vergüenza. Estamos viviendo momentos de tal genuflexión al terrorismo que Otegi, que habla de la Armada Vasca, ha conseguido sacar a la Guardia Civil, y en las costas es un auténtico coladero, pero no solo en las costas vascas, sino en las costas catalanas. Entonces, todo esto es el caos al que nos está sometiendo el gobierno de Sánchez. Incluso yo le preguntaría a Fran Carrillo, que él sabe más de esto. ¿No te has dado cuenta que cuando habla, él ya está perdido y engola tanto la voz? Uno, que recuerda a su hermano, debe ser de vivir tanto con él y convivir en Moncloa. Y dos, que parece que ya se dirige al aplauso fácil de los que tiene, pero que cuando da el mensaje simplemente está leyendo con una voz engolada. Tú sabes que además tú eres profesor. Tenemos que comunicar al que está al otro lado. Y él ya tiene una forma de hablar de un auténtico totalitario tirano que habla al más allá, ¿no? No sé, es una sensación que me ha dado al verle. No, está bien percibido, pero a diferencia de los tiranos que suelen ser muy grandilocuentes en la retórica y que alzan mucho la voz y gestualizan mucho, Sánchez es todo lo contrario. Él ha optado por un tono más de cura confesor, ese tono admonitorio, ese tono de voz baja que, digamos, es inversamente proporcional a su mentalidad siniestra, totalitaria y de una podredumbre moral evidente, pero con la que intenta demostrar, a base de ese tono y de esas formas tranquilas, que él en absoluto es antidemocrático, que en absoluto es liberticida y que su gobierno es perfectamente limpio, transparente y que trabaja por el bienestar de los ciudadanos. Todo esto que estamos hablando ahora y que estaban hablando los medios del régimen, y yo creo que la sociedad española es la enésima cortina de humo para no hablar de la pentaimputada Begoña Gómez, para no hablar del procesado de su hermano, para no hablar de que tiene medio gobierno buscado por la justicia y para no hablar de que próximamente el PSOE y el propio Sánchez serán acusados de financiación ilegal y que también habrá otros que seguirán tirando de la manta, porque hay jueces que ya se han hartado, hay fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como la UCO que ya se han hartado, que no están al servicio de ese siniestro comisario Beria, comunista llamado Marlaska, y que ya se han cansado también los periodistas libres e independientes, como pasa en esta casa en OK Diario, de que este señor campe a sus anchas y, sobre todo, lo peligroso, la estrategia política que está utilizando y que está creando. Si esto lo están haciendo desde el poder, nos están diciendo qué no vamos a hacer el día que dejemos el poder. O dicho de otra forma, estamos creando las condiciones adecuadas para que alguien caiga en la trampa, se genere un conflicto civil, avisando de lo que puede pasar si dejamos de estar en la poltrona. Porque ya tenemos casos en el pasado que así lo evidencian. Antes rodeaban parlamentos, hacían scratches, amenazaban o no. Ahora van a algo peor, van a la violencia física. Por eso deshumanizan al adversario, por eso le insultan, por eso le retratan, para que llegue alguien, algún desequilibrado, y acabe con la muerte física. Claro, que es lo que ha pasado en Estados Unidos. Es la izquierda de toda la vida. Lo que acabamos de ver en Estados Unidos, es decir, la izquierda violenta antes estaba dirigida desde asambleas, desde zulos, desde Francia, y ahora, aunque suene muy duro, está dirigida desde el Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia del gobierno, donde se lanzan consignas y objetivos. Esta es la realidad. Como decía acá, que la Unión Ciclista Internacional efectivamente ha señalado a Sánchez, ha dicho que es inaceptable y contraproducente la utilización del deporte, la instrumentalización del deporte con fines políticos, y ha puesto en duda, que claro, es el siguiente paso de esto, la capacidad organizativa de España. Es que hicimos ayer absolutamente el ridículo. Y en términos deportivos, claro, ha tenido una enorme repercusión
repercusión, está en todas las televisiones hoy, lo habréis visto, las declaraciones a OK Diario de Perico Delgado justo ayer, calentito como estaba, señalando claramente, fijaos, quién es el culpable de esto. Bueno, esto es una desgracia muy grande para el deporte español y para el país. Que no finalice la Vuelta a España, los protestantes o los manifestantes lo verán como un momento de orgullo, pero ese orgullo será bueno si mañana mismo se acaba la guerra o no matan a más gazatíes. No, al final han provocado violencia contra violencia y han demostrado que así no va a acabar nunca la guerra de Gaza. Bueno, es algo lamentable, claro que daña la imagen de la Vuelta y daña la imagen de España. ¿No sabes quién tiene la culpa? Pues habla al gobierno español, que es el que tiene la culpa. Caque, más clarito imposible, ¿no? Lo de bueno, de nuevo enhorabuena a OK Diario, porque ese micrófono ha dolido mucho a Irene Montero y a toda la izquierda, que ya están pidiendo la cabeza del comunicador, porque claro, el que es un comunicador y dice la verdad que no gusta, incomoda a la izquierda, ya está sentenciado. Y venimos de un fin de semana en el que se ha homenajeado a Charlie Kirk y no nos olvidamos de Irina Zarusta. Es que esto que estáis hablando, sin irnos tan lejos, muy bien, muy bien. Yo recuerdo que a un señor que le mataron y que le remataron con una silla en el suelo por llevar unos tirantes con la bandera de España, fue entrevistado, agasajado en Onda Cero por Julia Otero, por El Sistema. Bueno, pues ese asesino, cuando preguntábamos nosotros en la sede de la CUP que por qué le habían matado y que si la violencia estaba justificada, cuando mataron al hombre de los tirantes en Zaragoza, decían en la CUP que bueno, que es que era un nazi. Lo que dices tú, Fran, lo de deshumanizar, si es un nazi, o las declaraciones que ha dicho Abascal este fin de semana, ¿no? Nos llaman fascistas para poder matarnos. Pues bueno, va un poco ahí, ¿no? Al final es todo lo mismo y yo lo que veo es que hay mucha gente valiente, incluso Perico Delgado, o sea, que podía jugar a ser cómodo, ¿no? Pero no, ha jugado a dar la cara y en este caso, enhorabuena un pronóstico que le pusieron. Puede ser la última vuelta de Perico Delgado en televisión española. ¿No? Bueno, seguramente. Sobre lo de Perico, fíjate que cuando estaba manifestando en directo que era una vergüenza cómo los políticos estaban enfrentando a unos ciudadanos con otros, y cuando se refería a los políticos lo hacía en general, pero ponía el cuadro, el marco y el foco en este gobierno. En ese momento, casualmente, Televisión Española se va a publicidad y pone un anuncio y corta las reflexiones de Perico Delgado. Casualmente, no había otro momento, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la imagen exterior de España, que ha quedado absolutamente dañada, por mucho que digan los propagandistas ahora del gobierno de que estamos siendo un ejemplo en el mundo, es todo lo contrario, estamos siendo el hazmerreír y el bochorno. Yo quiero apuntar que el año que viene el Tour de Francia sale desde Barcelona. Sale desde Barcelona. Yo no sé si eso va a cambiar o no, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, porque el Tour de Francia no se anda con chiquitas. Allí no ha habido ningún problema y allí también hay extrema izquierda en Francia, y mucha, y peligrosa. Y sin embargo, no ha habido ningún tipo de boicot al equipo de Israel y no ha habido ningún tipo de problema con que se desarrollase la carrera. Y en tercer lugar, para que la gente vea la diferencia cuando asesinan a una persona que entra dentro de los cánones ideológicos de la izquierda o extrema izquierda y cuando asesinan a una persona que entra dentro del espacio liberal y conservador. Cuando mataron a Floyd, ¿de acuerdo? No solamente hubo disturbios por todo Estados Unidos, sino que aquí en España la extrema izquierda también se manifestó. Pero es que es más, en el Parlamento Europeo se guardó un minuto de silencio por George Floyd y hubo 5 intervenciones de diferentes eurodiputados permitidos por la presidencia del Parlamento Europeo. Con el asesinato de Charlie Kirk no ha habido ni un solo altercado en Estados Unidos, todas las concentraciones eran de oración, de rezo por el alma suya y de su familia. En España exactamente lo mismo, pero la diferencia está en que en el Parlamento Europeo no se ha permitido ni un minuto de silencio por su alma, ni tampoco la intervención de ningún eurodiputado. Eso es lo que pasa, tienen controlado los medios, la escuela, la calle, lo tienen controlado todo, y lo que quieren es provocar un clima de guerra civil. Yo le pido a la gente que no caiga en la trampa de ese acoso, de ese derribo, lo que ha dicho Kake, que se viene repitiendo estos días. No me matan por ser fascista, me llaman fascista para tener una excusa con la que matarme. Bien, claro, eso lo llevan haciendo un siglo la izquierda, un siglo.
Eso es lo que dice, efectivamente, lo que dijo Abascal. Luego iremos al acto de Vista Alegre muy rápidamente también, pero efectivamente es muy llamativo y yo les invito a ustedes a que vayan a las redes sociales y vean los actos que está habiendo en Estados Unidos y en toda Europa también, recuerdo a Charlie Kirk, que son actos de recogimiento muy masivos, atención, de mucha gente joven en muchas universidades americanas, simplemente rezando por él, rezando por su familia, etcétera, etcétera. Es una diferencia muy, muy notable. Yo el otro día leía, al hilo de quién pone la violencia y quién pone la fama, ¿no? a Capitán Bitcoin en redes, que decía, te hablan de los peligros de una ultraderecha, entre comillas, fantasma, mientras le disparan a Trump, apedrean a Milei, asesinan a Miguel Uribe, apuñalan a Irina, como decía Kake, por ser blanca, tirotean y matan a Charlie Kirk y demonizan a todo liberal o conservador hasta que alguien decide acabar con ellos. En definitiva. Decíais, claro, que es lo que habéis comentado vosotros. Comunismo puro. Israel, por cierto, ha llamado para... Yo ya han señalado a OK Diario, hoy con el micrófono de nuevo, la izquierda señalando y, claro, deshumanizando, y que es lo siguiente, pues claro, es que había que acabar con él. Sí, es el algo habrá hecho de ETA de los años 80. O sea, esto ya está inventado, cuidado. Totalmente, sí, algo habrá hecho. No, o lo del violador de la falda corta. Sí, claro, exacto, el violador que llevaba, es que la chica llevaba falda corta, claro. Israel ha llamado mentiroso y antisemita a Sánchez por pedir la expulsión de sus deportistas de las competiciones internacionales, con lo cual mejorando, haciendo amigo Sánchez y mejorando todo esto, además en clave interna, simplemente por sus problemas internos, para no bajar en porcentaje de voto, por ser el líder de la ultraizquierda, etcétera. Hay una foto que yo quiero que veáis, porque también han estado, como no, en estas protestas. ¿Quién? Irene Montero y Yone Belarra han estado en estas protestas. ¿Ves esta imagen que sacábamos en OK Diario ayer por la noche? Y ahí la tenéis, a Yone Belarra, a Irene Montero, con esa cara de odio frente a los policías de la UIP, pues es Irene Montero, y a su ladito, que es más pequeñita, pues Yone Belarra no se le ve. Pero los escoltas, se ven los escoltas. Ahí vamos, lo siguiente es ¿quién? Claro, lo siguiente es que nos hemos preguntado, oye, ¿y esos que están ahí, uno con esas gafas de la derecha, al lado del círculo, los vamos a ver enseguida, con gafas, calvito, y esa otra que pone la mano por delante, etcétera, etcétera, ¿quiénes son? Y entonces pues nos hemos preguntado, porque claro, algunos llevan escolta oficial del Ministerio del Interior, no vaya a ser que frente a los antidisturbios, con esta gentuza, estuvieran los policías de escolta del Ministerio del Interior. Bueno, OK Diario ha podido contrastar que esos escoltas son algunos de los matones habituales que usa Podemos como guardaespaldas, que son escoltas parapoliciales, en definitiva, que son algunos de los protagonistas ya que ha utilizado Pablo Iglesias en otras ocasiones. Uno de ellos lo hemos identificado ya, el de la izquierda, como Erlands Ibarrondo, que es abogado además de grupos antisistema como los que asediaron al Congreso, y es uno de los abogados que utilizó, por ejemplo, Podemos. Os acordaréis que Fran y Kake, que les llamaban los abogados de guardia cuando él rodea al Congreso en la investidura de Rajoy en octubre del 16, o, por ejemplo, cuando los gravísimos disturbios en Madrid, con muchos policías heridos por el caso de Pablo Hasél. Oye, qué bien, qué chulo qué chulo es ser revolucionario, pero ir con guardaespaldas y con escoltas, ¿eh? Pero la forma de trabajar de ellos es absolutamente mafiosa, porque la previa a esa foto es una foto de ellas avisándoles a las autoridades, a los mandos policiales, que puede haber problemas si no se para la vuelta. Lo siguiente de esa persona que intermedia y que va pacíficamente, lo siguiente es esta foto. Claro, vamos a ver esas fotos que tú dices. El sábado, efectivamente, por situar a la gente, el sábado hay unas colas, unas imágenes en las que Irene Montero y Yone Belarra, frente a la Guardia Civil, en la etapa previa a la llegada a la ciudad de Madrid, en la Sierra de Madrid, pues ellos encaran con los mandos de la Guardia Civil en este caso, diciéndoles con el argumento de que, bueno, pues que era mucho mejor cortar la vuelta por la seguridad de todos. Un tonito un poquito así, Fran, un poquito mafioso. Fran, ¿qué te parece esto de la Guardia Civil? Y ir con escoltas, ser revolucionario pero con escolta, oye, qué bien. Pues esa es la izquierda caviar, esa es la mentira y la hipocresía de esta gente, esa es la hipocresía de estos vividores del cuento de la desgracia ajena y sobre todo del esfuerzo ajeno. Es muy fácil ser revolucionario con escoltas, ser revolucionario viviendo
en un chalet con seguridad privada, ser revolucionario y llevar a tus hijos a la escuela privada, ser revolucionario y llevar a tu familia a la sanidad privada, ser revolucionario y decir que no hay que viajar porque el turismo es el mal y, sin embargo, tú pasar el verano en playas de Baleares y de otros sitios fomentando ese turismo que tanto condenas. Y ese es el problema, que la izquierda hoy es la enemiga de la libertad, la enemiga de la democracia, la enemiga de la razón, la enemiga de todo aquello que dice defender y representar. Es todo lo contrario. Lo que quieren es que los privilegios, la buena vida, la libertad, todo eso sean para ellos, pero lo prohíben al resto de personas. Entonces, esta totalitaria, esta gentuza moral se embolsa 15.000 euros al mes para vivir del cuento sin hacer absolutamente nada y se dedica a fomentar la violencia, a proteger a grupos terroristas, a alentar el conflicto civil y a, digamos, impedir a los demás el derecho que tienen a opinar diferente, a ser libres y a andar por la calle sin que le apedren. Oye, qué paciencia, qué profesionales son nuestros guardias civiles. Tú que los conoces bien, Kake. Qué paciencia, está escuchando el rollo de esta señora ahí, o qué paciencia, por supuesto que están súper preparados las UIP para no aguantar, es que hay gente que les escupe en la cara, bueno, claro, y además ella va a hacer esta foto ahí como si fuera tal, ¿no? Sí, pero la paciencia de la Guardia Civil y de la Policía Nacional no quita que ahora mismo, fíjate que igual me estoy anticipando, perdona Vicente, pero cuando estaba con Samuel Vázquez en el Viva me habla de una policía política que estamos viviendo en las comunidades autónomas en Cataluña porque han condonado 17.106 millones y en el norte porque están vendidos de la policía política de la Archancha. Entonces, Samuel Vázquez dice que una de las medidas que tomará Vox es unificar y mando único, cosa que se va a agradecer porque, claro, estamos tendiendo a que los cargos, los que quieren subir y escalar en el escalafón de mando político, tienen que someterse pues a eso hay una diferencia, creo, como la de ayer, ¿no? Es verdad que yo creo que hay una diferencia entre los mandos políticos y los mandos operativos y luego ya los agentes de calle, etcétera, y la cantidad de magníficos, sobre todo policías. Yo creo que esa influencia política para ascender es probablemente más en el Cuerpo Nacional de Policía que en la Guardia Civil, porque luego efectivamente, por ejemplo, nosotros hablábamos hoy con los sindicatos policiales y hablando del despliegue político que se hizo, el no dar órdenes, lo de las vallas que decíais, el pedir cargamos o no cargamos y que la delegación del gobierno calladita, etcétera, etcétera, que esos son minutos de tensión para el espectáculo televisivo, para que José Pablo López los saque en televisión española, etcétera, etcétera. Decía, no, vamos a pedir responsabilidades no solo a los mandos políticos, sino también a esos cargos intermedios en la Policía Nacional que están entre lo político y lo operativo, que son los correveidiles del político. Y ahí es donde hay que ir, porque luego la inmensa mayoría de los 75.000 agentes de Policía y Guardia Civil lo que verán es por la seguridad de todos nosotros. Hay un asunto, vamos al Vox, al Viva de Vox este fin de semana, si queréis, y porque esto de la vuelta va a traer cola. Nosotros en OK Diario, de todos modos, ya saben ustedes que no nos vamos a distraer, no nos distraemos, lo tratamos porque hay que tratarlo, pero y les animo a que sigan leyendo OK Diario las próximas horas. Seguimos pim pam pum con el gobierno, con la corrupción, con Begoña Gómez, etcétera, etcétera, con fontaneros varios. Un saludo, un saludo a Santos Cerdán si nos ve desde la cárcel, desde Extremera ¿no? En Soto del Real o Extremera, ¿no? Vox y Abascal, no fue Milei, no fue en persona Orbán, no fue tampoco Le Pen, estuvieron telemáticamente como Giorgia Meloni, pero ya veis, Vox reventó Vista Alegre y además yo creo que consiguió en el entorno político de este fin de semana, la vuelta, etcétera, etcétera, el asesinato de Charlie Kirk, etcétera, etcétera, focalizar la atención en lo que iba a decir Abascal. Quizá si hubieran venido los otros, pues a lo mejor se hubiera difundido un poquito más o difuminado un poquito más. Claro, esto se produce, Fran, en un momento en el que las encuestas marcan un ascenso clarísimo de Vox a costa del Partido Popular. Te pregunto... y ahora iremos a los temas concretos, porque yo creo que son la situación de España, la inmigración, el tema, digo, fundamental, político en Europa y en España cada vez más, y por supuesto el eco de lo que supone la violencia, Charlie Kirk, lo que ha pasado en la vuelta. Pero te pregunto, Fran, ¿el PP tiene motivos para preocuparse? No digo que no lo sé, igual sí, que incluso Vox le vaya a pasar, pero tiene motivos para preocuparse el PP, porque
Esto que ocurrió en Vistalegre remueve, emociona y al final se vota con emociones, ¿no? Tiene motivos para preocuparse el PP y sobre todo Feijóo, porque también por el sistema electoral, en algunas circunscripciones Vox le quitaría el escaño al PSOE, no al Partido Popular, paradójicamente. A día de hoy Vox está más cerca del Partido Socialista. Ha salido una encuesta reciente, no recuerdo la casa demoscópica, creo que es GAT3, que le da al PSOE 107 y a Vox 61. Los datos que tenemos es que el PSOE está por debajo de los 100 y Vox está en 60 y pocos, ¿no? Está más cerca Vox del PSOE que el PSOE del PP, pero el PP tampoco termina de arrancar, es decir, el PP no supera los 140 escaños, lo cual es una cifra similar a la de 2023, con un escenario todavía peor, es decir, con un escenario de absoluta decadencia democrática en una pendiente totalitaria de este gobierno que va a sembrar de caos y violencia las calles y las instituciones en lo que queda de legislatura, simplemente para provocar ese enfrentamiento civil y tener una excusa con la que seguir en el poder, y el PP no termina de arrancar porque no tiene un discurso claro en muchas cosas, porque no tiene un discurso coherente y contundente en muchas cosas, porque va por detrás de Vox y de otras formaciones cuando tiene que tomar la palabra, y porque muchas veces Feijóo es equidistante, por ejemplo, en el tema de Israel, está siendo equidistante. Entonces, las adversativas suelen ser muy indeseables e inoportunas. Y decir, estoy en contra de tal, pero condeno lo que ha hecho, pero... Esos peros siempre son problemáticos, ¿verdad? Los peros. Claro, yo le llamo la adversativa indeseable, ¿no? Porque viene siempre a justificar que sí, lo condenas, pero no lo condena. Entonces, Feijóo no es contundente, no está liderando ni el discurso sobre la inmigración, ni el discurso sobre la economía, ni el discurso sobre la vivienda, ni el discurso sobre el trabajo, no lo está liderando. Y se está quedando entre medias de lo que un día diga Sánchez y otro día diga Abascal, que sí está conectando de una forma mucho más lógica y sencilla con la calle y las bases. También te digo una cosa, hay mucho voto oculto que no manifiesta su voto a Vox y que seguramente acabe votando a Vox. Es decir, incluso desde la izquierda, porque esta problemática de la inmigración afecta básicamente a barrios populares, de gente que ve por la calle o por la ventana de su casa lo que está ocurriendo en sus barrios, en sus calles, en sus plazas, en sus jardines, y luego se pone la televisión y ve a políticos que les dicen, y a periodistas tertulianos que les dicen que no pasa nada, que no hay ningún problema. Y entonces pasa lo que pasa. Vamos a escuchar, si te parece. Kake, ahora me cuentas, porque tú estuviste allí, y quiero que me cuentes qué palpaste, ¿no? Como Carmen Villarrubia. Pero quiero que escuchéis al hilo del tema de la inmigración, lo que precisamente te contaba a ti, Santiago Abascal, este sábado. Decía, estamos a tiempo, cuidado, que no terminemos como Bélgica o como Francia. Un evento de alegría y de reencontrarnos los patriotas, para empezar, ¿no? Yo creo que es un evento muy importante para toda la gente de Vox y de Patriots en Europa. Me atrevería a decir que es el evento político más importante que se hace en Europa en el ámbito de los patriotas y de los conservadores, y desde hace muchos años, con una gran capacidad de movilización, y que además demuestra que por encima de la demonización, de la persecución que hace el establishment a través de distintos partidos, de los medios de comunicación principales y tradicionales, e incluso también a través del crimen, de la violencia y del asesinato, como estamos viendo, hay cosas que no se pueden ahogar. Y aunque ahora estamos en un momento de tristeza y de indignación por lo que ha ocurrido en Estados Unidos con el asesinato de Charlie Kirk, yo estoy muy satisfecho de cómo nuestra gente está resistiendo y sabe que está defendiendo algo que está por encima de nosotros mismos y que es por las demás generaciones, no es para obtener una victoria electoral. Eso es poca cosa para lo que nosotros queremos. Nuestra aspiración es mucho mayor. Vengo de estar en Lérida, tomado por África, directamente sin papeles yonkis, y me decía, gracias por el reportaje, Ignacio Garriga, pero a ver cómo revertimos esto. Claro, hay sitios a los que no se puede ir. Bueno, revertirlo va a ser muy difícil, pero estamos a tiempo. Y sobre todo estamos a tiempo en España. Hay países donde han ido demasiado lejos. Yo creo que tenemos que ver el ejemplo de lo que ocurre en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en Bélgica, porque parece que están llegando a un punto de no retorno. En Bélgica ya hay políticas con velo diciendo que al que no le guste el velo se tiene que ir de Bélgica. O sea, ya quieren echarnos de nuestras propias patrias. Yo estoy
mucho más esperanzado respecto a España, porque creo que los españoles van a reaccionar a tiempo, van a defender la libertad de las mujeres en todos los órdenes, para que no sean encerradas en una cárcel de tela, para que no sean asaltadas incluso a plena luz del día, como estamos viendo ahora por parte de inmigrantes ilegales que están mantenidos con los impuestos de todos. Y yo creo que hemos llegado a un punto de hartazgo que va a hacer que cambien las cosas. Nos quedamos con Pero ¿qué hay que hacer? Cambiar las políticas, que es lo que en España no se ha hecho, porque tanto populares como socialistas han llevado adelante las mismas políticas que nos han llevado a este punto. Y lo que hay que hacer es hacer exactamente lo contrario. Aquí el que venga a robar, a violar, a matar o a imponer su fanatismo religioso, si está Vox, se va fuera. Bueno, Kake, tú estuviste allí. Claro, el tema es el tema, y yo creo que Fran está de acuerdo en eso, es que la inmigración es el tema que va a marcar, que ya ha marcado Europa y que va a marcar España. Sí. Fran sabe de esto y ve que los mensajes son claros y directos. Me explicaban a mí en un programa que estaba de guionista, sencillo y directo. ¿Cómo? Yo decía fácil y no me decían, no, sencillo y directo. Tú te lo trabajas mucho lo que quieres decir, pero lo explicas de una forma sencilla y directa. El mensaje es sencillo y directo, no se rehuyen los temas. Que te dicen lo del Open Arms, lo vuelves a decir, lo vamos a hundir y no caes en la politique, en lo que dicen los medios de comunicación, y eso es lo que está haciendo Vox. Por eso, tu comentario de ¿y qué pasa con el PP? Pues que baila al ritmo de lo que le dicen. Ellos tienen claro su mensaje y van a su camino. Hay un estudio que dice que podríamos ahorrar 60.000 millones de euros al año. Bueno, pues Figaredo, en una de las conferencias que han dado estos días, lo multiplica por 3, sin que afecte. Y solo quitando lo superfluo de las comunidades autónomas se podrían ahorrar 180.000 millones de euros al año. Es tal la cantidad que no peligrarían las pensiones. Entonces, claro, están hablando de soluciones y están hablando de revertir. Hasta ahora, bueno, yo te digo lo que dijo Figaredo, Fran. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero que si tú buscas en internet, son unos economistas los que dijeron que se podrían quitar 60.000 millones. Ellos lo multiplican por 3, tendrán sus cifras. Pero yo lo que veo es que están ya buscando soluciones. En vez de pelearse, fíjate qué responsabilidad. Ya están pensando en cómo... Y otra cosa, me quedo con las declaraciones de Ventura, que le preguntan, ¿vosotros acabasteis con el PSOE en Portugal? Chega, y dice sí. Y Vox va a acabar con el PSOE por esto que tú decías del voto que no sale, del voto escondido, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con los mensajes y con la capacidad que están, con la que están tratando de llevar a cabo ya sus políticas. Y fíjate, todo esto sin llegar al poder. Entonces, yo creo que aparte de la ilusión y de las banderas, lo que veo es responsabilidad al otro lado de la izquierda. Claro, y con esto acabamos. Fran, acabo contigo. Dice Kake, mensajes claros, sencillos, entendibles y directos, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Y decirle a la gente que no es tonta, que lo que ve es lo que pasa en sus barrios, por ejemplo, con esto de la inmigración, pues no es una alucinación, no es que se hayan fumado un porro o algo así, es que está ocurriendo en sus calles, ¿no? Ha sido la clave ahora y siempre. Es decir, penetra mucho más decir que yo no quiero a mujeres que vivan en una cárcel de tela, que es una frase, me parece, muy acertada y muy visual, muy metafórica, que hacer circunloquios retóricos que al final a la gente le confunde. Yo llegué a escuchar al representante de los pesqueros en Canarias decir que toda la vida había votado a formaciones de izquierdas, pero que ahora iba a votar a Vox, porque era el único partido que estaba defendiendo los intereses de los pescadores en Europa y en España. Y lo estaba diciendo con un lenguaje que los pescadores entendían. De eso se trata al final la política y la comunicación política, de trasladar las inquietudes de la calle y el lenguaje de la calle a la política y a las instituciones, de forma que cuando se lo devuelvas la gente entienda lo que dices y lo que haces. Y si no entiende lo que dices o no entiende lo que haces, tienes un problema de conexión. Entonces tienes dos formas de llegar a ellos. O los compras, que es lo que suele hacer la izquierda, o lo intentas convencer por otras vías, que es lo que le cuesta a la derecha. Entonces, llegado este momento, ¿quién conecta mejor con lo que es el sentimiento y el lenguaje de la calle? Sin ninguna duda, Vox. ¿Por qué no crece como debería crecer a tenor de algunos? Porque a nivel de infraestructura territorial todavía está a años luz de lo que representan Partido Popular y Partido Socialista. Y eso era algo que le pasaba también mucho a Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos crecía en unas elecciones nacionales, pero luego le costaba mucho a nivel municipal y autonómico crecer con el mismo ritmo. ¿Por qué? Porque no tenía esa infraestructura. Pero si tú hablas con la gente, 4 de cada 5 personas te dicen que están más de acuerdo o cercanos
al discurso de Vox, aunque no sean votantes de Vox. Y eso es sociológicamente lo interesante. Dicho esto, y por cumplimentar mi desacuerdo antes con lo que ha dicho Figaredo, efectivamente, el Instituto de Estudios Económicos, también la Fundación de Estudios del BBVA, han calculado aproximadamente que el gasto superfluo en España, es decir, el gasto perfectamente prescindible, está en 60.000 millones de euros. Independientemente de esto, a Bayrou el puesto de primer ministro le ha costado en Francia por haber atacado el gasto social en vez del gasto político. Pero vamos a convenir que el nuevo gobierno quita todo ese gasto superfluo, que es gasto político y grasa del Estado que sobra. Con eso no tenemos suficiente, porque mientras el 60% del gasto del Estado se vaya a pensiones, eso es una deuda sistémica, eso es un gasto sistémico, y eso sí hay que reformarlo, porque para ahora hay, pero para las futuras generaciones no. Es decir, ¿es necesario cargarse el gasto superfluo? Sí. ¿Es suficiente cargarse eso? No. Hay que reformar también otro tipo de ámbitos. Bueno, Fran, te dejo. Yo te voy a pedir a ti, Kake, que estés solamente 5 minutos más con nosotros, porque efectivamente la camiseta que llevaba Santiago Abascal ponía Freedom, que creo que es la camiseta similar a la que llevaba Charlie Kirk cuando fue asesinado, y quiso homenajearle de esa forma el sábado por la mañana. Fran, gracias, te veo en forma en el arranque de temporada. Un abrazo. Un placer, amigos. Un abrazo a todos. Y mantienes las ojeras muy bien, muy bien. Todo bien. Bien. Oye, pero claro, llevaba Abascal esa camiseta Freedom con la que quiso homenajear además a Charlie Kirk. Y hubo un acto, y yo quiero que lo vean ustedes, que fue el inicio del acto, ¿no? Que fue el homenaje al dirigente asesinado en los Estados Unidos, ¿no? Vean, son 4 minutos, pero son muy impactantes realmente. Y ahora me comentas, sobre todo emocional y mentalmente, lo que viste en Vista Alegre sábado y domingo. Esta misma semana ha sido asesinado Charlie Kirk mientras debatía en una universidad de Utah, Estados Unidos. Originario de Chicago, se había convertido en uno de los patriotas más conocidos del país por su defensa del cristianismo, de la familia y de la libertad. Fue amenazado en multitud de ocasiones por las turbas izquierdistas que se habían apropiado de las facultades, imponiendo el pensamiento único y la censura. And the American way of life is very simple. I want to be able to get married, buy a home, have kids, allow them to ride their bike till the sun goes down, send them to a good school, have a low-crime neighborhood. You have to have respect for each other and love. When people stop talking, really bad stuff starts. When marriages stop talking, divorce happens. When civilizations stop talking, civil war ensues. When you stop having a human connection with someone you disagree with, it becomes a lot easier to want to commit violence against that group. People stop talking with each other because they lose their humanity. What we as a culture have to get back to is being able to have reasonable disagreement where violence is not an option. I want to be remembered for courage for my faith. That would be the most important. The most important thing is my faith. A continuación vamos a despedir a Charlie Kirk como los españoles despedimos a nuestros caídos. Nos mantenemos todos en pie, por favor. Oh,
Bueno, es impactante, ¿no, Kake? Qué emocionante. Brutal, brutal. Y además esto nos recuerda las palabras de Charlie Kirk cuando debatía con los estudiantes, con los universitarios, o le querían pegar. Él decía, dejadles que hablen, dejadles que me insulten, no, porque si no razonamos, si no discutimos, vendrá la violencia. O sea, tú fíjate qué gran lección, ¿no? Nos quedamos. Y esto me recuerda a lo que he vivido este fin de semana ahí en el Viva, ¿no? Me recuerda, tú que además lo has cubierto en tiempos duros, eso de ETA, aquí tienes mi nuca, ¿no? Les he visto a todos concienciados y valientes con lo que viene. O sea, no se han quedado con el temor de, joder, es que estos van a violentar. No, la gente está por la legítima defensa de nuestros valores, porque vayamos a lugares como Lérida y que no se conviertan en África, y además tienen la intención de dar la cara, ¿no? Entonces, este homenaje fue, bueno, brutal, y lo del fin de semana, pues ya lo has visto, Vicente, y no sé qué más decirte, porque cerrando el círculo, en definitiva, y al hilo de lo que dijo Abascal, ¿no? Que fue algo así como me llaman fascista para poder asesinarme, ¿no? En definitiva, es el caldo de cultivo que el propio Charlie Kirk, en esas declaraciones y en ese resumen que hacían, se va creando el caldo de cultivo para terminar pegándole un tiro en el cuello. Y esa es la realidad de la izquierda española, sí. Nos guste aceptarlo o no. Y el punto de violencia que hemos visto este fin de semana es un salto exponencial, porque viene teledirigida, cuidado, insisto, no desde un zulo, no desde Francia, no desde el extranjero, sino viene teledirigida desde el Palacio de la Claro, Moncloa. Vicente, pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a aceptar que los barrios manden, los africanos, mande la delincuencia, que no tengamos que salir por las noches, o vamos a dar la cara para presionar políticamente para que nos den seguridad? Pues en esas estamos. Yo creo que lo del laissez-faire, esto de los que dicen en el Parlamento Europeo, que precisamente en el barrio de Molenbeek es donde dicen que el que no quiera ponerse un yihad, que se vaya de Molenbeek, del barrio, pues es contra lo que tenemos que luchar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poco el posicionarte, ¿no? Y claro, lo que dices tú, el peligro de que sea el presidente del gobierno el que jalee a la Kale Borroka en la Vuelta Ciclista, ¿no? Que hay niños y hay familias, es muy loco todo. Muy loco todo, sin duda alguna. Oye, Kake, mil gracias. Gracias por tu cobertura de este fin de semana, como siempre, y gracias por a vosotros. Y te voy a preguntar algo que me decía a mí mi abuela cuando hacía radio a las 6 de la mañana. Vicente, ¿y tú cuándo duermes? Porque has estado el fin de semana ahora. Cuando podemos. ¿Cuándo duermes? Bueno, cuando podemos, pues cuando tú, que vienes de Cataluña, Lérida, no sé cuántas cosas. Así que nada, dentro de un ratito, pues a dormir un rato. Muy bien. Un abrazo, Kake, mil gracias. Y gracias también a ustedes por vernos.